acuerdo ministerial y rechazó esta intención. El presidente de la Asamblea Nacional ha dado a conocer que se cierra el debate y con ello procede la votación. Que la moción presentada por la asambleísta María Teresa Pasquel ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación conforme consta en la misma, por favor. Con su autorización, señor presidente, me permito dar lectura al memorando número AN-AMTC-2024-0064-M de Quito, Distrito Metropolitano, 8 de mayo de 2024, para señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya. Asunto, moción, votación, informe no vinculante, proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta y como miembro de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y Seguridad Social, dentro de la sesión número 920 del Pleno de la Asamblea Nacional de fecha 2 de mayo de 2024, de conformidad a lo que establece el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y una vez que se ha escuchado el informe y su fundamentación de carácter general sobre la base de la sentencia de la Corte Constitucional respecto al acoso laboral, los principios y derechos de la Constitución de la República del Ecuador, el convenio 190 de la OIT, la Convención Interamericana para erradicar la violencia contra la mujer, la Ley Orgánica contra la violencia a la mujer, mociono aprobar el informe sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo y acoger sus recomendaciones a fin de que se sugiera al Pleno de la Asamblea Nacional lo siguiente. 1. El allanamiento a la propuesta en la objeción quinta referente al artículo 9 y el allanamiento a las objeciones octava, novena, décima y décima primera propuesto en la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Segundo, la ratificación de los textos aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional que se refiere a las objeciones primera, segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima del proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Conforme a su disposición, señor presidente, se procede a tomar votación de las dos mociones presentadas por la asambleísta María Teresa Pasquel. La primera por el allanamiento a la objeción y la segunda por las ratificaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Después de 5 intervenciones dentro de este punto del orden del día de la continuación de la sesión 920, respecto al informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo, inicia ya el registro previo a la votación en este primer bloque respecto al allanamiento, es decir, aceptar las sugerencias que han sido planteadas por parte del presidente de la República respecto a la objeción parcial. En el allanamiento se necesitan por lo menos 70 votos de respaldo para acoger esos cambios planteados por parte del presidente de la República. Decíamos 5 intervenciones, escuchamos en el Pleno de la Asamblea Nacional, todas ellas enfocadas a mantener el texto. El objetivo principal de este proyecto de ley, que se recordaba en el segundo debate, fue respaldado por unanimidad, es decir, por todos los asambleístas que estuvieron presentes. La asambleísta ponente fue la legisladora María Teresa Pasquel, integrante de la Comisión del Derecho al Trabajo, mesa parlamentaria que analizó y presentó el informe correspondiente. La legisladora dijo que eliminar los temas que provienen el maltrato laboral no es posible. La norma acoja todo lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo. Sobre regular la desconexión digital que se plantea para contratos de teletrabajo, establecido así por el presidente de la República, y sobre eliminar la protección y el acoso al personal tercerizado, tampoco es posible porque se debe garantizar
garantizar los derechos de este sector. El trabajo adicional debe ser justificado en casos de emergencia y es algo que ya está normado. Además, que el trabajo digital combinado con presencial debe tener sus espacios de trabajo y si no se cumple se incurre en acoso laboral. Otro de los puntos que estableció la asambleísta María Teresa Pasquel dijo que es una ley preventiva para el desarrollo de los trabajadores y no encubre la mediocridad en el trabajo. Mientras tanto, en su intervención, la asambleísta Paola Cabezas indicó que el gobierno insiste en una cruzada por la precarización laboral y lo que busca la ley es frenar la violencia y el acoso laboral, recordando que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre el acoso laboral. Mientras tanto, la legisladora Luzmila Abad en su intervención dijo que le extraña que el presidente de la República vete los derechos de los trabajadores cuando debe ser él quien garantice estos derechos. La violencia y el acoso laboral comprende la no desconexión digital porque el tiempo de descanso, los permisos y vacaciones deben ser respetados. Mientras tanto, la legisladora Pamela Aguirre dijo que se revisó la normativa internacional, esto en el periodo pasado en el que fue cesado en funciones y cuando ella perteneció a la Comisión del Derecho al Trabajo ya se analizó esta normativa. Por ello debe constar en la normativa nacional para que los trabajadores presten sus servicios en un ambiente de paz. Los derechos laborales son irrenunciables y hay una negativa a cualquier tipo de retroceso en estos derechos, también dijo, al garantizar que el veto no previene que se desarrollen o no garantiza que se desarrollen estos derechos para todos y todas las trabajadoras. Finalmente, el legislador Leonardo B. Resueta calificó como barbaridad jurídica al veto parcial del Ejecutivo. Dijo que se insiste a regular por horas a través de un acuerdo ministerial, recordando que esto no procede. Por la primera moción presentada dentro del debate. Se han registrado 120 asambleístas, están presentes y eso consta a través de la curul electrónica y una vez que se han registrado ya procederá la votación respecto a esta primera moción que ha sido presentada por parte de la señora asambleísta María Teresa Pasquel, integrante de la Comisión del Derecho al Trabajo. Con ello ya se conocerá si es que existe o no el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional frente a lo que ha sido planteado por parte de los legisladores y legisladoras. ¿En qué se allanan a través de este veto? Los asambleístas se allanan a 5 objeciones del presidente. Entre ellas está la que hace referencia a la prohibición a los funcionarios públicos de generar actos de violencia y en este caso la propuesta era de forma en cuanto a la redacción del texto. En la misma objeción, el proyecto aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional plantea que los servidores de nivel jerárquico superior que hayan cometido actos de violencia sean cesados de sus funciones. El presidente de la República consideró que mientras no se compruebe efectivamente el acto, se atentaría contra la presunción de inocencia garantizada ya en la Constitución de la República. Se allanan también a las objeciones 8ª, 9ª, 10ª y 11ª del texto del veto presidencial sobre las disposiciones transitorias del proyecto. En todas estas se hace referencia a otorgar al presidente un plazo de 180 días para que disponga las entidades correspondientes realicen las reformas legales correspondientes. Según el veto, ese plazo es innecesario, pues que al ser una ley, las disposiciones pueden ser dictadas de forma inmediata por cada una de las autoridades. Mientras tanto, también el Pleno de la Asamblea Nacional debe conocer y pronunciarse respecto a este planteamiento al allanamiento, es decir, aceptar el pronunciamiento por parte del presidente de la República respecto a este proyecto de ley que ha sido analizado en primera y segunda instancia en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Esperamos la disposición por parte del presidente de la Asamblea Nacional para que proceda ya la votación. Cuando insistimos, se han registrado 120 legisladores y legisladoras. Básicamente, el debate se ha centrado en el punto que establece a la desconexión digital. El presidente de la República ha observado este artículo porque dice que no se constituye en violencia y acoso laboral, ya que podría ser este texto únicamente aplicado para cuando se trata de teletrabajo. Los legisladores y legisladoras que han intervenido han asegurado que la desconexión digital debe respetarse en todo el ámbito laboral y es por eso que han insistido en mantener el texto original aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos en el desarrollo de la sesión 920 del Pleno de la Asamblea Nacional y a pocos instantes de conocer el pronunciamiento del Parlamento ecuatoriano respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie, irá directamente al registro oficial para su publicación y con ello será norma de la República Ecuatoriana. Son los
procedimientos que se establecen tanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa como en la normativa general frente al análisis de una ley, un proyecto de ley y después una ley que ya entra en vigencia. Esto es lo que corresponde dentro del análisis del Pleno de la Asamblea Nacional frente a lo que ha sido analizado, debatido dentro de la Comisión del Derecho al Trabajo, la mesa parlamentaria que se encargó de realizar este seguimiento. En el informe que ha sido presentado por la mesa legislativa se establece que la condición absolutista en el proyecto de ley aprobado de que toda renuncia es un acto de acoso, esta es una interpretación que da el Ejecutivo a la norma, ya que si la renuncia se embiste de la verdadera voluntad del trabajador de separarse de la relación laboral, esta se considera en una acción de libertad, más si es obligada resulta evidente un acto forzado en contra de esta voluntad. En el mismo informe se determina que si trasladado o trasladada a una persona que ejerce como recaudadora y la nueva a realizar los inventarios, es evidente que esa persona debe tener una capacidad previa para el ejercicio del cargo que ocupa por funciones, más así trasladado no ha sido justificado. La fundamentación sobre las categorías sospechosas en el veto presidencial, dice el informe, no son pertinentes ya que son consideradas constitucionales o dogmáticas. Estas no se hallan en la Constitución como se asevera en la fundamentación, por lo que la falta de motivación es elocuente y las categorías sospechosas y se aplican en los casos de discriminación, para lo cual existe la figura de despido ineficaz, que es un trámite distintivo al planteado en el proceso de violencia y acoso laboral. La ley debe guardar una armonía entre lo que se pone en el Código de Trabajo y en la Ley Orgánica de Servicio Público, y el concepto de acoso laboral tiene que ser el mismo. Debe aplicar una misma condición y causales tanto en el derecho público como en el derecho privado. Así, la ley debe estar ligada a los preceptos constitucionales, a los tratados internacionales, inclusive mejorando sus preceptos, como es el caso de la ley objeto de este informe. En cuanto a la objeción de reforma al artículo 24, la observación del presidente es acertada, ya que existe un lapsus calami en la redacción final del texto, pues se suprime la palabra sujeto activo, haciendo constar únicamente el sujeto. Es importante señalar que dicha omisión modifica la intención de la norma, ya que la prohibición de ser sujeto activo sí recae sobre una prohibición, mas no la del sujeto pasivo, es lo que se detalla dentro de la Comisión del Derecho al Trabajo, presentado a través de este informe. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. El informe preparado por la Comisión del Derecho al Trabajo también dice que de igual forma se pronuncia sobre una inconstitucionalidad, haciendo notar que el veto ha sido una objeción enviada a la Asamblea Nacional, una objeción por inconveniencia. Si se considera de esta parte por parte del Ejecutivo que era inconstitucional, se debió haber enviado una objeción parcial por inconstitucional y una objeción parcial por inconveniencia, porque la Asamblea Nacional no resuelve temas de inconstitucionalidad. Se agrega que se pretende en el veto presidencial desconocer la relación del mundo del trabajo a servicios complementarios, pasantes, practicantes, residentes, entre otros, y el objetivo de la norma es la protección de la dignidad de la persona en el mundo del trabajo, sin que sea necesaria una relación directa o subordinación o dependencia situada dentro del tratado y de manera vasta y amplia en la mesa, diciendo que también tiene que ampliarse este derecho hacia todo lo que constituye el mundo laboral, tomando en consideración también los preceptos del artículo del Convenio Internacional, refiriéndose al 190 de la Organización Internacional de Trabajo, donde también contempla el mundo laboral a todas estas personas, es lo que se plantea dentro de este informe. En cuanto a la facultad de reglamentación que recae en la Presidencia de la República, entendiendo como el conjunto de normas que permiten la mejor aplicación de la ley, y esta en su conveniencia delegar a la facultad a las instituciones que corresponde en razón de una desconcentración de funciones. Bien cabe el allanamiento a dicha objeción, de la cual concede la facultad de reglamentación del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y otros, es lo que forma parte de este tema que se analiza ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata del análisis del Pleno de la Asamblea Nacional ya en el momento de la votación respecto a la Ley Orgánica Reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Este es el punto que se analiza en esta continuación de la sesión del Pleno 920 convocada para esta jornada. Me permito informar que
Contamos con 120 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la primera moción por el allanamiento a la objeción parcial presentada por la asambleísta María Teresa Pasquel. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Con la presencia a través del registro digital de los legisladores y legisladoras, 120 parlamentarios proceden ya a consignar sus votos. Las formas de votación: el voto de respaldo, el voto en contra, la abstención y el voto en blanco. 120 asambleístas, decíamos, están registrados y avanza lentamente todavía el proceso de votación. Hasta este momento los asambleístas se pronuncian favorablemente respecto al allanamiento. Insistimos que el allanamiento significa acoger esos cambios que han sido propuestos por parte del presidente de la República en el veto remitido, en el veto parcial que ha sido remitido para este proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo, que ya cumple la última etapa dentro del trámite de un proyecto de ley. Lo decíamos e insistimos, una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie, será remitido al registro oficial para su publicación. Suman 60 votos de respaldo y aumenta ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores no hacen uso de las otras formas de votación, el voto en contra, la abstención ni el voto en blanco. Todos los votos son afirmativos. Observamos que superan los 80 votos de respaldo y con ello nos anticipamos y decimos que obtiene el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto al allanamiento. Se acogen esos cambios planteados por parte del presidente de la República. El presidente del Parlamento ecuatoriano, Henry Kronfle, ha otorgado un minuto adicional para que los legisladores y legisladoras se pronuncien respecto a esta primera votación. Una vez que se den a conocer los resultados del allanamiento, que ha sido respaldado por el Pleno de la Asamblea Nacional, corresponderá un nuevo registro para la ratificación. Es decir, no se acogen esos cambios del presidente y se mantienen los textos que fueron aprobados en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. Diferente al allanamiento, se requiere para la ratificación 92 votos de respaldo, que es lo que se ha exhortado obtener durante el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se ha pedido que los legisladores y legisladoras mantengan esos textos que fueron aprobados en segunda instancia y que, de acuerdo a lo que se dijo durante este debate, significan el objetivo, la parte central de este proyecto de ley para evitar el acoso laboral. Y esto básicamente lo decíamos y también se planteó durante el debate en lo relacionado a la desconexión digital. Faltan muy pocos asambleístas, 2 de hecho por consignar sus votos, 120 parlamentarios registrados y ya se han pronunciado todos. Los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 120 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la moción primera respecto a los allanamientos presentados por la asambleísta María Teresa Pasquel.